Bueno, vamos a aprender a programar. Hello, darkness, my old friend. Lo primero que tenemos que hacer si queremos aprender a programar es entender en qué consiste la programación, qué es, cómo se hace, para qué sirve, y eso es exactamente lo que haremos en este video. Entonces, si lo definimos sin mucho rodeo, programar consiste en darle órdenes a una máquina para que ella las lleve a cabo. Eso es todo. Le damos unas instrucciones a la máquina y ella las ejecuta. Normalmente hablamos de programar computadores como los que se usan diariamente por todo el mundo, pero hay otros tipos de máquinas programables. Entonces, para ilustrar bien el tema y a partir de ahí construir el resto del video, veamos un ejemplo muy sencillo de programación. Imaginémonos que tenemos un robot. Nuestro robot es muy obediente. Yo a él le puedo entregar listados de órdenes y él va a ejecutar esas órdenes una después de la otra. La cosa es que nuestro robot solamente entiende 3 órdenes distintas. Avanzar, que lo que hace es que el robot avance una casilla. Recoger, que lo que hace es que el robot recoja un objeto del piso si está en la misma casilla que él. Y soltar, que lo que hace es que el robot suelte algo que tenga en la mano si lo tiene. El robot entiende esas 3 órdenes. Si le entrego cualquier otra orden, él no la va a entender. Entonces, por ejemplo, yo le puedo entregar a mi robot este listado de órdenes y él va a ejecutarlo. Él va a avanzar 3 veces, luego va a recoger, luego va a avanzar y luego va a soltar. Por supuesto, yo le puedo entregar otros listados distintos que contengan las 3 órdenes que él reconoce y él va a ejecutar esas órdenes. ¿Cómo la ven? Fácil, ¿no? Pues bueno, de ese ejemplo tan simple podemos sacar 3 conclusiones bien importantes respecto a la programación. Nuestra primera conclusión tiene que ver con el hecho de que nuestro robot del ejemplo es una máquina programable, igual que los computadores. Yo le entrego una serie de órdenes y él las ejecuta. Pues bueno, a ese conjunto de órdenes que yo le entrego a mi máquina para que las ejecute, se le conoce como un programa. Entonces, programar consiste en crear programas. El texto que conforma las instrucciones de nuestro programa se conoce como código fuente o simplemente código. ¿Listo? Pues bueno, aquí viene nuestra segunda conclusión, y es que para que nuestra máquina pueda ejecutar un programa, nosotros tenemos que entregarle ese programa escrito en un lenguaje que ella entienda. Los lenguajes que las máquinas entienden se llaman lenguajes de programación, y por lo tanto, esos son los lenguajes que usamos para escribir nuestros programas. Existen muchos lenguajes de programación diferentes, y los programas escritos en ellos pueden verse muy distinto. Por ejemplo, esto es un programa escrito en Python, esto es un programa escrito en JavaScript y este es un programa escrito en Java. Esos 3 programas de ejemplo hacen prácticamente lo mismo, pero se ven muy distinto y tienen diferencias bien importantes en su estructura porque están escritos en lenguajes de programación diferentes. Es como si yo escribiera la frase tengo hambre en inglés, español y francés. Estoy diciendo lo mismo, pero se ve muy distinto porque son idiomas distintos. Ahora, algo importantísimo es que los lenguajes de programación suelen estar enfocados en cierto tipo de aplicación. Por ejemplo, si queremos trabajar con aplicaciones web, muy probablemente tendremos que trabajar con JavaScript en algún momento. Pero si queremos trabajar con ciencia de datos, puede ser muy útil que aprendamos Python, porque Python es un lenguaje muy utilizado en ese campo. O si queremos desarrollar videojuegos, hay muchos lenguajes distintos para hacerlo, pero en este momento hay herramientas muy populares que utilizan C# o C++ para crear videojuegos, entonces puede ser útil aprender esos lenguajes. Los lenguajes de programación son una herramienta y por lo tanto es buena idea escoger una herramienta que se adapte muy bien a lo que nosotros queremos desarrollar. Entonces, para programar necesitamos conocer un lenguaje de programación, por lo menos. Pero eso no es lo más importante. Y aquí viene nuestra tercera conclusión. Saber programar no es simplemente conocer un lenguaje de programación, sino ser capaces de utilizar ese lenguaje de programación para crear programas que cumplan con algún objetivo que nosotros deseemos o que resuelvan un problema que querramos resolver. Eso es lo más importante. A esa habilidad de resolver problemas creando programas se le llama en muchos lugares, como las universidades, lógica de programación. En nuestro ejemplo del robot, esa lógica es la que nos permitiría darnos cuenta de que si queremos que nuestro robot mueva una caja de la casilla 2 a la casilla 4, ¿cuáles serían las instrucciones que yo tendría que darle? O sea, ¿cuál sería el programa que yo tendría que entregarle al robot para que él al ejecutarlo cumpla con ese objetivo de la manera más óptima?
Es muy importante practicar mucho para que desarrollemos esa lógica, porque si no la tenemos desarrollada no podremos programar o nuestros programas serán muy ineficientes o desarrollaremos programas que tengan instrucciones inútiles. Lo bueno de todo esto es que esa habilidad es en buena parte independiente del lenguaje de programación que escojamos. Entonces, si tenemos una buena lógica de programación, cambiar entre un lenguaje de programación y otro es mucho más fácil. Entonces podemos aterrizar todo esto en que para poder programar necesitamos de un lenguaje de programación y necesitamos tener una lógica de programación desarrollada. Esas son nuestras conclusiones del ejemplo. Vamos a cerrar este video con un ejemplo de programación real para que analicemos un poco el tema y aterricemos un poco todo lo que hemos visto. Entonces, supongamos por un momento que yo sé cocinar. Hello, darkness, my old friend. Resulta que mis libros de recetas traen las medidas de los ingredientes en onzas. Y yo aquí utilizo mililitros porque eso es lo que se usa en mi país. Entonces yo a toda hora tengo que estar cambiando valores de onzas a mililitros. Por ejemplo, 8 onzas, ¿cuántos mililitros son? Entonces, como yo también sé programar, decido crear un programa sencillo que me ayude a hacer esas conversiones. Cuando yo ejecuto ese programa, aparece esto, aparece un mensaje pidiéndome una cantidad de onzas. Yo le digo, por ejemplo, que quiero convertir 4 onzas, le doy Enter y él me dice que 4 onzas son esta cantidad de mililitros. Ahora, este es el código que escribí para crear ese programa. Está escrito en Python y seguramente no entienden nada todavía, pero no pasa nada. Por ahora lo que me interesa que entiendan es que el computador está ejecutando esas 3 líneas de código una a una. La primera línea hace que el computador le pida un número a la persona que está utilizando el programa. La segunda línea hace que el computador haga un cálculo para convertir la cantidad de onzas a mililitros. Y la tercera línea hace que el computador muestre un mensaje con el resultado que acaba de calcular. Fíjense que aquí hay 2 personas involucradas en esta tarea. El programador, que es la persona que creó el programa, que escribió el código, y el usuario del programa, que es la persona que ejecuta el programa y hace uso de él. Hasta el momento es probable que ustedes estén acostumbrados a ser usuarios de programas, a utilizar programas, su navegador de internet, Microsoft Word, Buscaminas. Pero ahora, cuando empiecen a aprender a programar, van a empezar a tomar el rol del desarrollador o programador. Pero bueno, eso irá pasando poco a poco. Por ahora, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y que se hayan divertido viéndolo mucho más de lo que yo me divertí haciéndolo. Si les llama la atención el tema, pueden suscribirse al canal para que reciban notificaciones de cuando yo suba nuevos videos. También pueden darle clic a la manita arriba para darme un poco de apoyo moral. Nos vemos entonces a la próxima para ahora sí empezar a aprender a programar. Chao, chao.